Get Real con Gilbert Salazar, el podcast, es patrocinado por International Home Inspections. Todo tipo de inspecciones residenciales y comerciales. 305-265-6100. Saludos y bienvenidos a Get Real con Gilbert Salazar. Otra semana más. Hoy estoy muy contento. Es para mí un placer compartir con esta persona. Alguien que conocí ya hace algunos años y que ha sido de mucha inspiración. Esta invitada que tengo aquí es cubana también como yo. Y leí su historia ya hace algunos años en uno de sus libros. Pero siempre verla en todo lo que hace en las redes sociales. Saber que ha sido vicepresidenta de venta de Memorial Plans, que es conferencista, que ha sido todos estos años locutora de radio, de televisión. Ha sido una mujer con un trabajo en la comunidad sin precedentes, no solamente aquí en el sur de la Florida, sino también en California. Y tenerla conmigo hoy, saber que es autora también y saber que también construye fundaciones, ayuda a la gente, y es una mujer que se ha dedicado toda la vida a entrenar personas, a inspirar personas. Y hoy conmigo tengo aquí en la sala de mi casa, en Get Real con Gilbert Salazar, a la doctora Sonia Valdés. ¿Cómo estás? De lo más bien, gracias a Dios, contenta, bendecida. Gracias. Bendecida de poder estar aquí contigo tantos años, porque ya nos conocemos. Sí. Prácticamente yo creo que desde que yo llegué de California, compartir contigo en otras áreas, cuando mi libro, sí, que exacto. de antemano te quiero dar siempre las gracias porque inmediatamente me dijiste, doctora, venga para acá, que yo queremos hablar del libro, Sí. en que basas tu éxito. Así que feliz y sobre todo estar con una familia. Así mismo. Y eso me encanta. Oye, es un placer. Ya nos conocemos, pero la audiencia hoy va a conocer muchísimo de ti. Porque yo leí tu libro, recuerdo aquel momento en que compartimos en la radio, sí, allá en Almavisión hace unos años, en qué basas tu éxito. Y yo te había visto, por supuesto, te había escuchado en la radio, había visto las redes sociales y sabía que eras una mujer muy activa. Pero cuando leí tu libro y comencé a descubrir la vida desde Cuba, todo lo que pasaste en ese tiempo, cómo llegaste a los Estados Unidos y cómo comenzó tu historia aquí, eso me impresionó mucho más. Pero gracias. Bueno, cuéntale un poquito a la familia que nos sigue claro que sí, sobre Sonia Valdés en Cuba. En Cuba, bueno, pues fíjate que en Cuba era una muchacha pobre, como digo siempre, pero siempre me vi empresaria. Siempre, Gilberto. Yo tenía 13, 14 años, siempre me gustaron las ventas. Vendo desde que tengo 12 años. Pero siempre yo dije, yo voy a ser empresaria, y lo veía, y mi mamá, a veces los padres, tú sabes que me decía, ay, mija, yo no quiero que tú sufras, tú eres preparada, estás estudiando, pero nosotros no tenemos el capital para que tú puedas ser empresaria. Y entonces me decía así, y búscate un trabajo cuando ya tú, yo estudié secretariado y después fui a la universidad también para poder sacar todo lo que es un máster en business. En Cuba, okay. Estamos hablando de, sí, en Havana Business acá, estamos hablando, me estoy remontando. Tremendo. ¿No habías tú nacido? No. Para que tengas más o menos una idea. Pero yo siempre decía, mira, mami, yo no sé cómo va a ser, pero yo sé que yo voy a ser empresaria, y así pasó mi vida al empezar. Llegó un momento cuando yo tenía como 16 años, bueno, a los 15 llegó Fidel. Sí. Y bueno, como todo, ¿verdad? Todo el mundo pensó que era algo bueno, qué sé yo, pero cuando a los 16 años, al lado de mi casa había una señora checoslovaca. Y esa señora se hizo muy amiga mía, sus hijas tenían más o menos la misma edad, pero yo hablaba mucho con ella porque ella era comerciante. Ella tenía una factoría de ajustadores y panty, y siempre, como yo siempre me veía, tú sabes, empresaria, hablaba sí, mucho con ella. Y un día ella me dijo, ¿tú sabes que esto es comunismo? Y yo le dije, no, Mercedes, no. Yo no lo creo. Estamos empezando. Y me dice, sí, mira, ¿tú quieres saber? Yo te voy a anotar. Empieza a anotar. Va a pasar esto. Empieza por los bancos, el dinero. Van a buscar una causa. Le van a echar la culpa al imperialismo. Oye, me lo fue diciendo todo. Tremendo. Y un buen día, Mercedes se desapareció de Cuba, no se lo dijo a nadie y se fue. Dejó casa, dejó todo, se fue sin nada, Gilberto. A mí aquello, obviamente, estamos hablando que yo tengo 16 años, a mí me impactó muchísimo. Cuando empiezan a suceder ciertas cosas que ella me dice, le digo a mi mamá, oye, de aquí hay que irse,
Y ahí empiezo yo a arreglar los papeles por la embajada americana, a través de un familiar que yo tenía acá. Pero viene, ¿te acuerdas cuando a finales del 61 se rompen las relaciones y nos quedamos a media? Pero una de las primeras visa waiver es la mía. Cuando vamos a salir, me dejan salir a mí, pero ni a mi mamá ni a mi abuelita. Vengo sola para acá, a un Miami desconocido, a un Miami que no es el de hoy. Mucha gente no sabe eso. Sí. Yo siempre cuento de que en aquella época, Gilberto, número uno, la guagua, por ejemplo, sí. Eso fue algo que me impactó muchísimo. En la guagua, las personas de color tenían que sentarse en el último asiento. Y aunque la guagua estuviera vacía, si el último asiento estaba lleno, ellos no se podían sentar. O sea, para nosotros eso no era así. Y eso era todavía en los 60. Exactamente, estamos hablando de que eso fue en el año 62. Que fue yo llegué el 12 de enero del 62. Esa es una. Después la otra cosa que me impactó muchísimo es que te ibas a alquilar, ¿verdad? Y te decía, no perros, no negros, no cubanos. Wow. En aquella época, imagínate. La otra cosa es que prácticamente Miami era el pedacito de Flagler, el downtown. No existía prácticamente nada. O sea que todo era, para que tengan más o menos una idea, la corte era el edificio más alto. ¿Te imaginas hoy en día ver el Miami de hoy? No existía la I-95 en aquella época. Y así empiezo yo acá. Supuestamente yo me iba a ir a Nueva York, pero me enfermo. Imagínate, yo era muy jovencita, criada, como digo yo, a la forma, ¿verdad? Estamos hablando del año 62. Niña, una muchacha muy sana en ese aspecto. Y aunque ya yo venía, que había empezado a trabajar en Cuba y todas esas cosas, pero no estaba preparada para este país. Y sobre todo para venir sola. Fue una época muy difícil. Estuve 14 días sin comer, Gilberto. Oh, wow. Hay mucha gente que no entiende eso, sí. Pero no solamente yo. Había muchas otras personas igual, porque no había trabajo, no había nada. Inclusive, finalmente consigo un trabajito a 69 centavos la hora. Oiga usted. 69 centavos la hora. Y un lugar malísimo, que finalmente me tuve que ir porque aquello, el ambiente y todo era muy problemático, me tuve que ir. Y ahí yo tenía novio cuando venía para acá. Mi novio se quedó en Cuba. Él dijo que no venía porque él quería irse a México, pero bueno, finalmente, cuando ya yo vengo, después él viene y tuve la bendición de que llegó él, llegó mi mamá y llegó mi abuelita. Y nos fuimos a Nueva York. Allá empezar una vida como todos los inmigrantes, tú sabes, a conocer, a entender, a trabajar en factoría, lo que viniera. Y ahí empiezo a tener mis hijos. Tengo 5 hijos. Y después, como todos los cubanos, cuando ya tú sabes que ya llega un tiempo, ya te entra esa nostalgia de que quieres regresar a Miami, porque esta es la Cuba nuestra. Sí. Entonces, en el 69 vinimos para acá. Ya yo tenía 3 hijos en aquella época. Muy feliz casada, muy bien, dándole muchas gracias a Dios. Y aquí pusimos un negocio de mueblería en el 71. Nos fue muy bien, nos iba muy bien. Pero en el 74, yo creo que ahí es donde empieza realmente mi historia, muere mi esposo. Y yo me quedo viuda con 5 muchachos entre 2 y 10 años y una mueblería, la cual en aquella época, y muchas personas tal vez no lo sepan, pero en el año 74 la mujer no podía o no debía ser empresaria. No era aceptada. Y mucho menos mueblería, que todavía hoy casi todos son muebleros, son hombres. Sí. Entonces ahí empieza otra tragedia. Era la tragedia emocional, la tragedia de la pérdida de mi esposo, la responsabilidad que tú sientes cuando tú dices, ¿y ahora qué va a pasar? Mi mamá y mi abuela, éramos 8 bocas, como se dice. Tú sabes, y tenía 2 caminos. Había gente que me decía, vete al welfare. Y yo no vine a este país al welfare. Yo vine para luchar, para vivir, para tener a mis hijos en la forma correcta.
Y de verdad que fue una época muy, pero muy difícil. Para que tengan más o menos una idea, lo menos que me pasó fue que me quitaron los créditos con tal de que cerrara, porque en un negocio tú sabes que el crédito es muy importante. Y en mueblería normalmente se estimaba que te daban las factorías crédito de 60 días. Y esas factorías que me tenían dado 60 días, de momento me hicieron que yo liquidara en 5 días. Tremendo. No había el capital. Y bueno, realmente fue un proceso donde cual yo le doy muchas gracias a Dios, porque entendí que en las crisis es donde se crece. Número 1. Número 2, yo estaba determinada, era una mujer de mucha fe, católica, no había conocido al Señor, pero muy católica. Y entonces fue una época que yo me iba todos los días, Gilberto, a la iglesia, no a ir a la misa, como se decía en aquel momento, sino entrar a la iglesia y yo le pedía a Dios que me diera la fuerza. Fuerza y salud. Sí. Para yo poder seguir. Y así empecé con más trabajo, con llanto, sin saber lo que hacía, pero sí empecé a prepararme. Y esto es otra área que siempre explico. Cuando las situaciones vienen de momento, porque mi esposo era el comerciante. Aunque yo sabía de venta, no era la persona encargada. O sea, una cosa es saber de venta y vender y otra cosa es saber de negocios. Son dos cosas distintas. Claro. En finanzas, en muchas otras cosas, que me ayudó mucho la venta, desde luego que sí. Pero entonces empecé a agarrar otro seminario, empecé a saber un poquito más, a darme más confianza en lo que yo iba aprendiendo y a su vez a decirle, Señor, aquí estoy. Lo único que te pido es que me des la fuerza, que me des salud para criar a mis hijos. Pero fue época muy, pero muy, muy difícil. Después de eso, cuando ya más o menos tengo todo, por decirte, no perfecto, pero había bajado los costos, vendía más, había hecho relaciones con Santo Domingo, vendía para otros países, se me quema el negocio. Oh, tremendo. Y lo pierdo todo. Yo comento esto porque es difícil volver a empezar. Sin embargo, no es imposible. Y en ese momento, con toda la fe que yo tenía y todo, realmente lo que yo pensé fue tirarme de un puente porque ya yo no podía aguantar más. Pero cuando Dios tiene un plan para ti, no importa lo que tú estés pasando, Dios tiene un plan, Dios te está preparando. Tú no lo sabes, pero Dios me estaba preparando. Y cuando voy a arrancar el carro, porque yo iba como una loca, estaba como una loca con mis hijos, el carro no arrancó, porque estaba frente por frente a la mueblería. Y parece que el calor hizo que no arrancara. Ese momento de locura pasó y yo dije, ¿cómo yo voy a pensar en eso si yo soy una mujer de fe? Esto pasó, pero hay que volver a empezar. Y ahí vuelvo a arrancar con mucho esfuerzo porque el seguro que tenía era muy bajito. Porque para poder mantener el negocio, tú sabes que lo que tú haces es bajar los costos. Exacto. Y el seguro lo había bajado. O sea, no, porque tú nunca piensas que te va a pasar algo. Pero pasó. Y ahí arranco con un modelo diferente. Como una especialidad, en aquella época empezaba el cromo, todos los muebles de cromo, era bien futurista. Entonces me convierto en más pequeño, pero especializada en juegos de cromo, de comedor, de sala, de todo, pero de cromo. Y era una mueblería y le pongo Modern Furniture. ¿Por qué? Porque muebles modernos, sí. By Sonia. Como un tipo boutique. Qué lindo. Ajá. Y de ahí nace otra idea. Otra forma de reinventarme. Y era que empiezo a abrir mueblería y cuando ya las levantaba, las vendía. Ganaba algo, me volví a montar y así tuve varias mueblerías. Hasta que llega un día, Gilberto, que yo me puse a pensar y yo dije, bueno, económicamente no estoy mal. Gracias porque me he desarrollado como una empresaria. Pero ¿y mis hijos?
¿qué va a pasar con mis hijos? Que prácticamente los 3 mayores venían para la mueblería. Los 2 más chiquitos, una persona los cuidaba porque mi mamá se dedicaba a cuidar a mi abuelita. Entonces, realmente, si tú abres un negocio a las 8 de la mañana y cierras a las 10 de la noche, ¿qué calidad de tiempo le das a tus hijos? Ninguna. Entonces, ahí yo decido hacer un cambio general. Cierro todos los negocios y me voy a parar a Costa Rica como una residente pensionada. Oiga usted. ¿Por qué Costa Rica? Porque después de buscar mucho, Costa Rica es un país de una gente muy preparada, muy tranquilo. Muy seguro. Muy seguro. Y también las escuelas muy buenas. Después de yo haber hecho toda mi investigación y se podía vivir con lo que tenía. Y me convierto en mamá. Mañana, tarde y noche con mis hijos. Oye, qué lindo. Claro, porque ellos me necesitaban. Y hay una anécdota de mi hijo más pequeño que un día me dice, mami, bueno, porque allá no había tanto McDonald's, tenías que ir a lo que era el mismo medio de San José para ir al McDonald's, nada más que había en aquella época 1 o 2. Y me dice, mami, no estaremos yendo todos los días al McDonald's ni a Burger King, pero qué bueno que tú me haces mi comida todos los días. A mí aquello, o sea, te das cuenta de la necesidad que ellos tenían, que aunque yo andaba mirando darles una educación, la parte de proveer, porque era mamá y papá, pero realmente ellos también necesitaban a la mamá. Entonces fueron 3 años que vivía allá espectaculares, hasta que un día digo, bueno, pues hay que regresar. Y cuando vengo buscando a ver qué es lo que voy a hacer, ya mi hija está grande, mi hija empieza a trabajar en uno de los cementerios, accidentalmente, por una amiga mía, y ella me empieza a decir, Sonia, tú que eres tan buena vendedora, ¿por qué tú no entras a los cementerios? Niña, yo, con la alegre que yo soy, no. No, de cementerio nada. Pero era tanto lo que me decía, y yo estaba vendiendo joyas. Vendía joyas, tú sabes la época aquella que se vendía joyas de casa en casa, que era un poco hasta arriesgado, pero era una forma de vivir. Y mis hijos todos los días, mami, te van a asaltar y te van a matar, y bueno, un día digo, bueno, voy a probar a ver qué pasa con los cementerios. Gilberto, qué cosa tan increíble. Yo me enamoré. Te lo digo así. Me enamoré de una industria en la cual tú podías proveerle a tu familia, pero estabas haciendo una labor social espectacular. A tal punto que empiezo de vendedora, inmediatamente después me hacen jefe de grupo, manager de división, directora de venta, y al final de los años llego a vicepresidenta de venta de la compañía. Wow. Y después me mandan a abrir mercados a otros países o a otras ciudades como aquí en Broward, después en Los Ángeles, Puerto Rico, porque me convertí en una experta. Pero realmente esa fue una época linda, fue una universidad. Mira, el cementerio y funeraria, mucha gente lo puede ver como negativo, claro, o como un tema del cual nadie quiere hablar. Pero es un tema que todos necesitamos entender y saber. Y cuando tú estás preparado, todo se hace mucho más fácil. Exacto. Entonces me dedico a enseñar. Y basado en mi experiencia de lo que yo pasé, cuando yo pierdo a mi esposo, que fue horrible también porque no estábamos preparados, y pagué una cantidad de dinero exorbitante en aquella época, no porque lujo, sino porque en un momento dado, ¿qué es lo que tú quieres? Darle lo mejor a tu familiar. Exacto. Entonces no estás mirando el dinero. Si lo tienes, lo gastas, sin darme cuenta que después lo iba a necesitar. Claro. Okay. Y siempre lo aclaro. Pero en esa época entiendo también que había una habilidad que no conocía, que era jefa. Y entonces me convierto, cuando me hacen directora, habían alrededor de unos 100 vendedores, y yo digo, bueno, pero esta gente hay que motivarlo, a esta gente hay que darle más. No solamente es enseñarlo a vender. Y ahí, Gilberto, me empiezo a leer todos los libros de motivación que tú te imaginas, habidos y por haber. Y en ese proceso yo creo que la que más aprendí fui yo.
Y eso me ayuda a entender de la importancia de que no solamente es la venta, de que tú puedes, y tú eres vendedor. Sí. La venta es una, pero la parte humana, la parte de tu interior, es otra. Entonces empiezo a trabajar con los vendedores personal y profesionalmente. Y eso trae por consecuencia, número uno, que los vendedores estaban tan contentos que empiezan a traer más vendedores. Porque cuando tú te sientes bien en un lugar, ¿qué es lo que tú haces? Traes Exacto. a tus amistades. Y empieza aquello a crecer en una forma increíble, pero también la cuota empieza a aumentar y de 10 millones de dólares al año que se vendía, llegamos a vender 22 millones de dólares al año. Pero ya teníamos 300 vendedores. O sea, y ahí yo te digo a ti, sin lugar a dudas, que el éxito fue precisamente el trabajar con desarrollar la parte personal. Porque enseñar a venta, yo te enseño a vender, pero si tú tienes miedo no lo vas a poder hacer. Claro. Si tú, como digo yo siempre, si tú te sientes el rechazo como que es tuyo, tampoco lo vas a hacer. Y este era un producto muy rechazado. Entonces los miedos estaban ahí a la orden del día. Y empezamos a trabajar, como te digo, en todo eso, pero yo me enamoro en una forma que empiezo después no solamente en la compañía, sino empiezo a dar conferencias de motivación en hoteles. Porque yo era para mí una pasión que yo sentía por desarrollar personas, por hacerlos que se sintieran bien. Y ahí viene otra etapa. Mi hijo segundo se convierte. Y Eddie iba a mis reuniones, a los seminarios, y me decía, mami, ¿en qué basas tu éxito? Y yo le decía, hijo, mira, en las leyes del éxito. ¿Cuáles son las leyes del éxito? Bueno, pues si tú tienes fe, si tú no tienes rencores, si tú no tienes resentimiento, si tú no juzgas, o sea, todo lo interior. Y él me decía, mami, el día que tú conozcas la Biblia, porque yo no la conocía, claro, ese día vas a hablar entonces con propiedad. Y siempre, oye, toda la semana yo daba un seminario. Y toda la semana, ¿en qué vas a estudiar? Ay, pero Eddie, si ya te lo dije. No, busca. Y ahí empieza otro proceso en mi vida, en la cual, pues él oraba por mí, él me dejaba tratados, pero yo no. Hasta ahí. Hasta ahí. Y al cabo de 6 años, un día, bueno, ya él se muda, se casa, se muda, tiene mis 2 nietas, las primeras, que son gemelas, y él iba a una iglesia bautista. Y me encantaba la vida que él llevaba, porque lo veía, una vida linda, una vida en la cual llena, una vida llena. Con gozo. Con gozo. Porque te voy a explicar. Yo daba las conferencias, yo era una mujer alegre, pero en lo más íntimo estaba vacía. Ahora, ¿cómo tú puedes explicar? Exacto. Una mujer motivando a otros. Motivando a otra que esté vacía. Porque el único que te va a llenar el vacío es Jesucristo. Amén. Es el único. No hay otra forma. Ese vacío tú no lo vas a llenar con nada. Porque todo es efímero. O sea, si tú vas ahora a una comida y te sientes contenta, es un momentico. Pero cuando llegas a tu casa, te encuentras contigo misma. Y aunque yo levantaba mucha gente y todo, y ahí empiezo en una búsqueda. Me empiezo a ir a todas las iglesias habidas y por haber cristianas, pero no encontraba, no me sentía. Estuve en la Nueva Era, el Poder Mental, todo lo que tú te imaginaras, sí. Ahí yo iba porque yo andaba en una búsqueda. Sin embargo, un día, un domingo, mi hijo vivía en Fort Myers y yo le digo a mi mamá, mami, vámonos a Fort Myers. Y me dice, pero llamaste a Eddie, él se llama Eddie. ¿Llamaste a Eddie? Chacha, si él es ratón de iglesia, ahí no hay que llamarlo. Ahí nada más que tú te presentes en la iglesia, él va a estar ahí. La más sorprendida fui yo, Gilberto.
Porque cuando yo llego, empiezo a llorar. A llorar, a llorar, a llorar. Yo no sabía lo que me estaba pasando, no entendía, ¿verdad? Y finalmente veo a mi hijo, él me ve llorando, de momento dice, ¿pasó algo? Pero después se da cuenta. Él se sienta conmigo, todo perfecto, pero yo era algo en mí, dentro de mí, que no me dejaba. Era un llanto que... Y cuando hacen el llamado, Gilberto, yo no me acuerdo. Lo único que yo te puedo decir es que yo llegué al frente y cuando llegó al frente, lo que así yo me acuerdo fue cuando yo oigo, gracias Padre que llevo 6 años orando por mi mamá. Wow. Y aquí, amigos, también les quiero decir esto. Tal vez hoy tú estás orando por un familiar que piensas que no pasa nada. Sí. Sí pasa, porque el Señor estaba tratando conmigo. El Señor me estaba preparando, porque nada de lo que hoy en día yo hago para el Señor ha sido una preparación. Realísticamente, hoy yo puedo, cuántas cosas yo hago, pero principalmente lo más importante para mí, ¿qué cosa es? Y siempre digo, si tú me preguntas, Sonia, ¿quién tú eres? Te voy a decir, yo soy una hija de Dios. Una hija de Dios que encontró el gozo, que encontró la verdadera motivación, no la de ra, como digo yo, no. Ahora estás basando el éxito en el propósito correcto. Exactamente. Entonces de ahí viene el libro. ¿Sí? Hago la historia en el libro para que la gente pueda entender. Claro. Pero la realidad es que no hay nada más bello que aún pasando situaciones difíciles, ¿cómo es posible que tú tengas gozo? Eso mucha gente no lo entiende. Sí, no lo entiende. Al igual que como yo digo, por eso siempre aclaro, 6 años, pero a los 6 años, mira, me convertí, estoy aquí, trabajo. Qué lindo que ahora mismo voy a hacer un evento y después te voy a hablar de eso. Claro. Y mi hijo va a ser uno de los que va a orar en ese evento. ¿Tú te imaginas? El fruto. El fruto. Qué lindo. El fruto. O sea, realmente yo te digo que al final del día, si no hubiera pasado por todo eso, no fuera la mujer que soy hoy. Hoy yo puedo ser una mujer compasiva, hoy yo puedo ser una mujer que entiende, una mujer que puede entender a otras mujeres distintas situaciones por las cuales ha pasado, como empresaria, pero sobre todo como mujer. Ese camino que a veces nos toca vivir puede ser una mujer soltera, pero puede ser también una mujer soltera con hijos. No es fácil. Así es. Pero hay esperanza. Amén. Y hay un camino. Lo único que tenemos que cosa es, yo digo siempre que es entender el propósito. A veces no es fácil encontrarlo. Se dice fácil. Pero cuando entendemos tus habilidades, cuando entiendes el propósito, ¿por qué estás aquí? Tu identidad. Algo tan importante. Cuando entiendes eso, vas a encontrar el propósito. Amén. Ahora, en algún momento ya te entregaste, comenzó esa nueva historia, ya sabía que el éxito estaba en Cristo, que había nuevas esperanzas, que todo aquel vacío ya se llenó de alguna forma. ¿Cuándo comienzas ese ministerio de televisión con Alma Visión? Donde me imagino que ya a partir de ahí comienzas, entonces, en vez de hacer Sonia o la doctora Sonia motivadora o experta en temas de venta, ya ahí comienzas entonces a inspirar a la gente y a tocar el corazón con la palabra de Dios. Amén. ¿Cuándo comienza eso? Mira, fíjate que eso ocurre muy rápido y te voy a explicar por qué. Porque cuando yo llego a Los Ángeles, que me acabo de convertir, hay una persona que era la única que conocía allá, a pesar de que tenía un hijo, pero mi hijo no estaba en el mercado, como decimos, hispano, sino más americanizado, el mayor. Y yo empiezo a investigar dónde hay una iglesia, yo quería saber un poco más, me hablan de un cubano y que era comerciante. Digo, pues entonces ese es el que yo tengo que ver. Si es pastor cubano y comerciante, yo quiero conocerlo. Y ahí conozco a Bruno Camaño. No tenía Almavisión en aquel momento. Él tenía, que todavía la tiene, la economía de Dios, el ministerio. Y yo dije, la economía de Dios. ¡Wow! Interesante. Qué interesante, esto es para mí. Y empiezo a asistir
él lo tenía los miércoles, fíjate, ¿y qué horario? Para que tú veas que cuando tú quieres algo, no importa el horario. Miércoles a la 1 de la tarde. Y yo de donde trabajaba venía miércoles por miércoles, y ahí empiezo a conocer gente. Y en ese proceso que nos hicimos inclusive amigos, con la esposa de él, la familia, los hijos, todo, un día le dan la profecía de que iba a abrir una compañía, una emisora. Y él dijo, no, televisión, yo no sé nada de eso. En aquel momento, aparte de que él tenía la economía de Dios, él lo que traía era fruta, vegetales y de todo de Centroamérica. Ajá. Aquí a Miami y también a Los Ángeles. Un lugar enorme. Entonces, eso poco a poco se va convirtiendo en un pequeño estudio, en un estudio más grande, y así empieza Almavisión. Entre todo este caminar, que me faltó porque hay mucho caminar acá. Sí. Hay mucha vejez. Hay mucha experiencia y cosas que han pasado. Exacto, mucha experiencia. En ese caminar que yo hacía tanta cantidad de seminarios, como te decía, de motivación y todo, me invitan un día a ir a Despierta América, en Univisión. En California. Acá en Miami. Acá en Miami. Antes de llegar allá. Y empiezo con Despierta América, segmentos de motivación, y estuve como 1 año y medio. Y ahí es donde realmente yo me enamoro de la televisión. Mira eso. Y con Javier Romero en la 107.5. Y con un montón de gente. Me invitaban y hablábamos. Sí. Ajá. Y ahí es donde después me voy. Y cuando él habla de la televisión, yo dije, pues yo voy a hacer un programa. Y hago mi programa de televisión. Él empieza en Los Ángeles, pero se convierte, Almavisión después se convierte a nivel nacional, sí, e internacional. Yo estuve 12 años con mi programa. Se llamaba De Mano a Mano con Sonia. Era de entrevistas, todo lo que tenía que ver también con inspiración, pero con palabras. Sí. Entonces entrevistábamos a personas que estuvieran haciendo cosas diferentes, que marcando la diferencia. Y seguía trabajando en los cementerios y la funeraria. Claro. Todo. Pero ahí empiezo, estando allá, y en mi amor por el Señor, pero también era empresaria. Claro. Estaba dividida, como se dice. Y trabajando tanto para la comunidad, porque iba tanto, me doy cuenta que se necesitaba una cámara de comercio cristiana. En California. En Los Ángeles. Ay. Y ahí es donde yo abro Christian Latin Business. En Los Ángeles. Empiezo a hacer eventos, la televisión, seminarios, ferias de trabajo, ferias de salud. Bueno, ¿qué no hicimos? Sí. Y todo era dábamos comida. Tuvimos el Ministerio de la Comida a la gente bien humilde. Compré camión para dar la comida. ¿Qué no hicimos? Y para la honra y gloria del Señor, porque realmente, humanamente no hubiera nunca pasado. En uno de esos eventos, hay una persona que está del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en la feria hablando de todo lo que tenía que ver, la importancia de que la gente conociera el Departamento de Trabajo en sí, qué era lo que hacía, cómo tú buscar trabajo, qué es lo que tú tienes que mirar cuando tú estás buscando trabajo, no solamente es el dinero, sí, los beneficios, un montón de cosas. Y esa señora se pone a hablar conmigo y yo lo hago y lo paso todo por la televisión y la entrevisto. Y me dice ella, ¿tú sabes qué? Me ha gustado tanto la dinámica que tú has formado aquí, que dame el video. Le doy el video. Un americano. Le doy el video y me dice, lo voy a mandar a Washington. Y lo mandó. Y un día me llaman de la Casa Blanca, un 5 de mayo, el Día de los Mexicanos. Ajá. Un 5 de mayo me invita George Bush a la Casa Blanca. Wow, qué tremendo. Para representar, y aclaro, no Sonia, representando a Christian Latin Business. Tremendo. Y tuve el honor, número 1, como cubana, en un evento mexicano, era la única cubana. Número 2, y esto es una anécdota simpática que te voy a comentar. Cuando me llaman, mi inglés tú sabes que siempre ha sido chapurreado. No me llaman, me empieza la americana a hablar, mi hija estaba al lado mío y le digo,
mira a ver qué es lo que quieren, que eso debe ser alguien llamando. Dice que de la Casa Blanca, eso debe ser el Hotel Casa Blanca. Yo no quiero nada de eso. Y mi hija agarró el teléfono y me dice, mami, es de la Casa Blanca. Niña, ¿cómo me van a citar a mí de la Casa Blanca? Eso, no, que dicen que te dé el Social Security. No, por nada en la vida lo vayas a dar. Por teléfono. Que me van a robar la identidad. Y la señora se echa a reír y le dice, mire, cuelgue y vuelva a llamar a este teléfono que usted va a ver y qué sé yo. Y era verdad. Esta es una anécdota bien simpática porque yo me creía que... Después digo, bueno, yo voy a ir, pero deben haber miles de gente. Pero bueno, por lo menos digo que fui a la Casa Blanca y conocí. Exacto. Óyeme, habían 200 personas nada más. Tuve el privilegio de hablar con George Bush y con Laura Bush. Eso ha sido una de las cosas más lindas que me han pasado porque, como te digo, primero representando a Cuba. Segundo, al Señor. Exacto. Que todavía es más importante. Uh-huh. ¿Ok? Con Christian Latin Business. Y fue una experiencia para mí inolvidable. Después de eso he estado 7 veces en el Congreso de los Estados Unidos, por distintos motivos. Sí. No sé lo que el Señor tiene conmigo y la Casa Blanca, porque hace poco, inclusive María Elvira Salazar, sí, la congresista, me dio un reconocimiento en la Casa Blanca. Lo oí, sí, lo vi. Exactamente, en el Congreso. O sea, lo que te quiero decir con esto es que tú nunca sabes cómo el Señor te va a usar. Y lo digo con la mayor humildad del mundo. Si me pasó a mí, ¿a cuántas mujeres que nos están oyendo, que a lo mejor están más preparadas, que a lo mejor están haciendo cosas mejores que yo, o otras situaciones, pueden también pasarte cosas lindas y buenas? Tú nunca sabes. Así es. Todo está en que estés en el propósito. Y yo creo que a veces el Señor utiliza hasta inclusive mi inglés chapurreado para decirte, ¿tú sabes qué? Hace falta que aprendas el inglés y que lo sepas correcto. Pero si hay otras condiciones, a lo mejor también el Señor puede usarte. Amén, así es. Esa es la realidad, Gilberto. Entonces, ¿qué te puedo decir? He estado haciendo muchas cosas y llegó un momento que mi mamá se me enfermó, vine para Miami. Y fue otra etapa de mi vida porque al ser hija única, mi mamá, pues lógicamente, era alguien muy, no solamente como mamá, sino llegó un momento que era mi hija. ¿Sabes esa etapa que tienen las personas mayores? Y mami quiso venir para acá, para Miami, se enfermó acá, y yo tuve que tomar la determinación de dejar Los Ángeles, venir para acá de nuevo. Entonces, acá, al cabo de prácticamente de los 7 meses, ella fallece, pero en ese proceso también la compañía necesitaba una persona como yo y me vuelven a dar el mismo trabajo con el cual yo empecé. Acá en Miami. Acá en Miami, de directora de ventas. Entonces fue otra etapa muy linda en mi vida acá en Miami. Y finalmente, después de todo eso, pues traje para acá a Christian Latin Business, que es una de las cosas que hago hoy en día. Hacemos eventos, hacemos desayuno, ayudamos a los comerciantes, hablamos de todo lo que se necesita, pero en este proceso nace un evento que lo hicimos porque era para mujeres que trascienden. El primer congreso realmente a la gente le encantó, el año pasado hicimos el segundo, y ahora tenemos el tercero que va a ser el 13 de julio en el Coral Gables Country Club, donde estamos premiando. ¿Cuál es el objetivo del Congreso? 1, inspiración, obviamente. Segundo, como siempre, donde hay muchas personas va a haber un networking. Pero más que eso, es el award que damos o el trofeo que damos. No queríamos que fuera un trofeo cualquiera. Yo te puedo dar una placa. ¿Es bueno? Pues claro que sí. No, era un símbolo. Entonces, el Señor me mostró una antorcha. Es la luz de Cristo. Para que tú no te quedes con lo que tú tienes, traspásalo. Exacto. Como un legado. Como un legado. Entonces, todos los años premiamos alrededor de unas 15, 16 mujeres, que son mujeres que están haciendo algo diferente por la comunidad. Y ahora mismo están haciendo un movimiento que se llama Las Mujeres que Trascienden, marcando la diferencia.
Qué lindo. Porque estamos marcando una diferencia, una sociedad distinta, donde queremos las que, como digo yo siempre, mira, las estrellas que sigan brillando. Pero ¿qué pasa con las de abajo? ¿Qué pasa esa mujer que dice hoy, yo quisiera ser empresaria? Esa mujer que dice, pero yo no puedo, no tengo dinero, no tengo nada, pero a lo mejor tiene la habilidad de coser. ¿Y por qué no? O a lo mejor le gusta cocinar y se convierte en una experta. Y hoy en día con las redes sociales, que tú sabes que ha sido algo impresionante como se están usando. O sea, levantar a esa mujer principalmente, ¿verdad? A que vaya a ese otro nivel. Que pueda ver que, espérate, hay mujeres que lo han hecho, pero no ha sido fácil. Hay que reinventarse, hay que aprender, hay que educarse, hay que rodearte de personas que te ayuden, no que te bajen. ¿Qué importancia la reunión de personas? Tu entorno, ¿cuál es tu entorno? ¿Es un entorno positivo, un entorno de amor, es un entorno de familia o es un entorno, como decimos, tóxico? Caótico. Donde tú no puedes, pero ¿cómo te lo vas a hacer? Tú sabes que yo no me quito la edad. Y la digo porque hay muchas mujeres afuera que piensan que porque ya tienen 60, 70, ya están. No, te quiero decir, mujer que me estás viendo, yo tengo 81 años y sigo todavía trabajando. Amén. ¿Y por qué lo hago? Porque es un legado. Mientras que Dios me dé vida y Él me la da, me tiene con fuerza. ¿Qué estás haciendo tú? Entonces, cuando yo veo muchas mujeres que me dicen, no, pero es que yo no puedo. ¿Pero por qué no puedes? No, porque no son perfectos en inglés. Bueno, pero es que yo también. ¿Por qué no puedes? No, porque ya soy mayor. ¿A qué le llamamos mayor? Mira, la edad está aquí. Sí tengo a veces un problema que te lo voy a confesar. Y es que la mente con el cuerpo no están muy alineados. Porque a veces quiero hacer cosas que, tú sabes. Claro. Pero sí, realísticamente seguimos. Yo creo que esa es la parte más importante. Que entiendas el propósito por el cual estás aquí en este mundo. Que aproveches todo lo que Dios te ha dado. Que utilices todos los talentos, todas las habilidades en pro de, no solamente tú. Exacto, de ayudar a otros. De ayudar a otros. Porque no hay nada más bello que servir. Sí. Cuando tú sirves. Sirves. Fíjate que ahorita estábamos hablando del libro en que basas tu éxito. Correcto. Y bueno, ahí cuentas tu historia y cuentas realmente todo el tema de tu vida, las situaciones difíciles y cómo llegas a los pies de Cristo y cómo Cristo se convierte en tu principal éxito. Pero también sé que escribiste otro libro que se llama ¿Tú vendes o te venden? ¿Cómo es la historia? Claro, exacto, porque con toda la experiencia de venta de todos estos años, 45 años de mi vida eso, y 35 años con la misma corporación. No, y dirigiendo ventas en todo el país, inspirando a otros, preparando equipos de ventas, redes de ventas. ¿Qué se puede aprender en ese libro? Mira, dentro de todo esto, cuando me retiro, entonces dije, bueno, pues vamos a hacer maestría en el arte de vender. Porque vender es un arte. Y tú lo sabes que eres vendedor. Sí. Tiene que gustarte, tiene que apasionarte. Exacto. Una cosa es el charlatán y otra cosa es un profesional. Así es. En venta. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que hay varios puntos importantes. Tú puedes ser un buen vendedor, pero si no eres organizado, vas a tener un problema. Si no tienes disciplina, peor. Si no eres persistente, mira, la persistencia es la que va a hacer la diferencia. Así es. Si tú no tienes un plan, si tú no tienes una meta, si no la pones en acción. Aprendí algo, bueno, he aprendido mucho con los vendedores, porque yo digo que ellos fueron los que más me enseñaron. Y era que tantos buenos vendedores, cuando empezamos a hacer los ciclos, te dabas cuenta que eran una montaña rusa. ¿Y cómo es posible? Si tienes el mismo producto, ya sabes vender. ¿Qué es lo que hace que tú seas una montaña rusa de que este mes gane y al otro mes no? La disciplina. La disciplina. La disciplina. La perseverancia. La perseverancia. Y algo importante, la organización. ¿Por qué? Porque
si tú no llegas a tiempo, mira el tiempo, ¿cómo manejar tu tiempo? ¿Cómo manejar tu agenda? Yo tenía un jefe que, sinceramente, es mi mentor. Fue 35 años mi jefe. Wow. Y él decía, si tú llegas tarde a una cita, si tú llegas 10 minutos antes a una cita, llegas tarde. 10 minutos antes, llegas tarde. Y es verdad. Porque ¿cuántas cosas te pueden pasar? Una, dos, a lo mejor en el momento de bajarte te diste cuenta, algo, ya llegaste tarde. Y hay que entender que tenemos que respetar a la persona por la cual tú vienes a ver. Sí. Y desgraciadamente nosotros los hispanos, y vamos a decir que nosotros los cubanos, la hora cubana, sí, eso no es admitido. Claro. ¿Por qué? Porque puedes perder una venta. Entonces, realísticamente, si no tienes un plan correcto, si no tienes tu meta correcta, pero no la pones en acción y después no tienes la perseverancia, no va a pasar nada. Así. O sea, en este libro yo te voy a guiar desde no saber nada hasta la parte personal. Increíblemente, tu apariencia, tu forma de pararte, tu forma de hablar. ¿Por qué? Porque lo mismo que tú quieres estudiar al cliente, el cliente te estudia a ti. Exacto. ¿Y por qué el libro se llama Tú vendes o te venden? Porque en mi experiencia, muchas veces, a nosotros los vendedores, llegamos a una casa o llegamos a un lugar o estamos en un lugar tratando de vender y al final le compramos. Compramos nosotros todas las tragedias, todas las miserias y todos los problemas. Porque hay muchos tipos. Y después hay muchos tipos de vendedores. Está el vendedor buena gente, está el vendedor acelerado. Sí. Tú sabes, está el vendedor que, un caso muy fuera de lo, como digo yo siempre, atípico, por decir. Un señor, y explico esto porque a veces el mismo conocimiento te mata. Este señor era arquitecto. Había llegado de Cuba, una de las gentes más preparadas que yo he conocido en mi vida. Porte, elegancia, todo. Pero mira qué interesante. Como él no se veía vendedor, él era arquitecto. Él no se veía. Por más que él tuviera las condiciones. Sí. Cuando tú hablabas con él, tú decías, perfecto, el perfecto. Sabe hablar, sabe expresarse, sabe hacer una presentación. En cuentas, fabuloso. O sea, lo tenía todo. Él nunca lo entendió y cómo era que reaccionaba. Jefa, tengo que aprender un poquito más. Y tengo que aprender un poquito más. Y se quedó en el aprender y nunca salió. Porque el miedo al fallar, y esta es otra moraleja. Sí, exacto. Hay veces que hay que lanzarse. Entonces, él no entendía que él estuviera preparado nunca. No pudo. Y mira, Gilberto, que tratamos por todas las cosas a vida y por haber, pero yo puedo, y esto hay un refrán que dice, tú puedes coger el caballo y llevarlo al río, pero tú no puedes hacer que tome el agua, por decirlo así, ¿no? Sí. Y entonces, con este señor pasó eso. Nunca él se vio. Y si tú no te ves, como tú no te ves, olvídate, tu percepción es tu realidad. Así mismo. Entonces, hay tantas anécdotas. Entonces, ese libro yo cuento muchas anécdotas, porque también cuento anécdotas de personas muy buenas vendedores, pero la avaricia los llevaron a cometer actos horribles. Exacto. Por la avaricia. O sea, no todo el mundo sabe tener éxito. Y ese es otro tema. Claro. Algún día lo vamos a desarrollar. Exacto. Tú sabes que hay un seminario que yo doy que el éxito es importante, pero hay que saber manejarlo. Porque cuánta gente cuando han llegado a tener éxito se han caído. Hombres que empiezan a tomar, mujeriego, sí, cambia la vida, se ven lo que no son, no supieron manejar el éxito. Así mismo. Entonces, y eso el ego. Al final el ego nos acaba.
Y los vendedores, nosotros tenemos mucho ego. Exacto. Sin darnos cuenta. Sí, exacto. Si somos los número uno, ya tú sabes. ¡Wow! Y si reciben muchos premios y mientras, algunos bonos. Y los bonos, ¿sabes? Pues ya tú te crees que eres el rey del mundo y no, Sí. la historia no funciona así. Exacto. O sea, por eso tú ves que hay tantos ciclos. Y todo eso en este libro yo empiezo desde lo que es mira, la importancia de la actitud. Tú puedes saber mucho. Tú puedes ser el mejor. Si tu actitud es mala, nadie te quiere. Así mismo. Es más, cuando tú vas a reclutar, tú haces ciertas preguntas para ver cómo funciona, cómo está la persona en su actitud. Porque si tu actitud es incorrecta, yo prefiero tener a alguien que no sepa a lo mejor tanto y lo enseño, Claro. que con una actitud de Arrogancia. exacto. Entonces, todas esas cosas lo hablamos en el libro. Hablamos de lo que es la parte personal, hablamos de todo lo que tiene que ver con la forma del lenguaje del cuerpo, hablamos de la voz, el telemarketing famoso, sí, el toque de puerta, cómo hacer una presentación con magnetismo, que de verdad tú digas, que la persona diga, atraiga, cómo crear una relación duradera. Importante. Exacto. Porque si tú puedes tener el mejor producto. Si tú no me ofreces confianza, no te voy a comprar. Y a lo mejor tienes el mejor producto. Pero tú como persona no me das confianza. Entonces, hacer relaciones duraderas. El famoso cierre. Exacto. Tan y tan importante, porque al final del día, mira, algo muy simpático. Yo tenía muchos vendedores que a veces me decían, jefa, trabajé ayer muchísimo. Y casi ya lo tengo. Y yo siempre le decía, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Con el casi tú pagas la renta? No se paga la renta con el casi. ¿O sí o no? Exacto. Y nosotros somos así. Somos unos personajes. Sí. Entonces, todo eso lo hablamos. Pero más allá, como digo yo, el libro te va a llevar de la mano por todos los caminos. Por eso es que digo, ¿tú vendes o te venden? Te venden. No hay nada más bello en venta que tú digas, yo no vendo, a mí me compran. ¡Wow! ¡Qué lindo! Eso me volaste los sesos. Sí, claro. Yo no vendo, a mí me compran. ¿Pero por qué me compras? Porque yo te voy a dar un beneficio. Y de lo que tú andas buscando, yo lo tengo. Pero tengo que saber explicarte. Claro. Y no muchas veces no lo sabemos. Esa explicación en la forma correcta no existe. Así es. Inventamos. Y yo digo siempre que ese ya entonces no es un vendedor, es un charlatán. Ahora, doctora, ¿dónde nuestra audiencia, nuestros seguidores, por decirlo de alguna forma, pueden encontrar esos libros? ¿En Amazon, por ejemplo? Estamos en Amazon con los dos, con los dos libros que tenemos. Pronto hay una sorpresa con un tercer libro, no te voy a decir, pero pronto viene uno. El tercero, si Dios lo permite, para fin de año. Estamos trabajando ya en eso también. Pero me pueden buscar en Amazon para los libros. Si necesitas algún seminario, pues me pueden llamar al 305-570-9272. 305-570-9272. También por la página clbcc.org, Christian Latin Business, Chamber of Commerce.org. Y no se olviden, julio 13, muy importante, estamos por... también estoy por... O sea, yo soy una vieja moderna. Yo sé. Mira, estamos por Facebook, estamos por Instagram, de Sonia Bardé, Sonia América Bardé, estamos las mujeres que trascienden, estamos por todos lados. Me pueden conseguir para que tú también seas parte de este magno evento el 13 de julio en el Coral Gables Country Club de 4 de la tarde a 10 de la noche. Es una gala, hay comida, hay premios, vas a encontrarte de todo. Pero sobre todo un ambiente agradable, de confianza, donde puedes hacer el famoso networking. Pero más allá de eso, encontrarte con una familia. Que eso es lo que estamos haciendo. Y conocer mujeres que te van a inspirar. Porque si ellos lo hicieron, tú también lo puedes hacer. Wow, qué lindo. Así que
Con eso te voy a dejar. Bueno, tienes que estar por allá el 13 de julio. Sí, después te cuento. Porque en esos días estoy de cumpleaños y estoy saliendo del país una No semana. me diga. Pero cuando vi la fecha dije, wow, yo que ya había programado viaje. ¿Cuándo cumples? Cumplo el 14 de Bueno, julio. tú sabes que el 14 de julio cumple mi hijo más chiquito. Ah, mira, ahí ¿Tenemos algo en común? Exacto. Aparte de todo. Así mismo, Mi familia. hijo José cumple el 14 de julio. Familia, ya usted sabe, pueden encontrar los libros de la doctora Sonia Valdés en Amazon. Ahí está En qué basas tu éxito. Y tú vendes o te vendes. Excelentes libros. Ya yo leí el primero. Espero muy pronto leer el segundo. Claro que sí. Porque yo que soy vendedor también me encanta aprender siempre. Y estoy seguro que de aquí, de la mano de la maestra, voy a aprender muchísimo. Mi querida Sonia, unos consejos, a pesar de que te has desbordado en consejo, en inspiración durante esta entrevista y te lo agradezco. Unos consejos para esas personas o esas mujeres que están por allá afuera, gente que quiere emprender, gente que como usted llegó o van a llegar en algún momento a este país, a lo mejor como madres solteras, con hijos, en situaciones difíciles, haberlo dejado todo atrás, perderlo todo. ¿Qué le puedes decir? Mira, la frase mía perfecta. Siempre se puede empezar porque todos los días empiezas algo distinto. El punto fundamental es cómo empiezas. Empiezas con rencores, empiezas con resentimiento, empiezas peleando con la vida o empiezas con amor, creyendo que hay un Dios que tú estás hecho imagen y semejanza de Él. Amén. Y que ya lo tiene todo preparado para ti. Amén. Entonces, cuando tú entiendes eso, nada de lo que te pueda pasar. Y aunque a veces, como cristiano, sientas que ¿dónde está el Señor? Porque como que no está ahí. Sí. Resulta ser es cuando más está al lado tuyo. Amén. Eso te lo puedo garantizar así, como digo yo siempre. Entonces, cuando tú tienes esa confianza, arrancas, atrévete. Yo digo siempre que hay que atreverse. Si estás aquí, llevas tiempo, pero estás en el mismo punto, ¿cómo salir? Si no puedes sola, porque a veces no podemos solo, busca al profesional, busca a la persona que te pueda dar la mano. Aquí hay muchas organizaciones, sí. Definitivamente las hay. Lo que hay es que búscate a la persona correcta, la persona que te quiera ayudar, la persona que quiera dar la mano. Nosotros estamos aquí para apoyarte también, darte la mano, levantarte, inspirarte, pero sobre todo atrévete. Atrévete a buscar ese sueño por el cual viniste, porque todos tenemos un sueño. Amén. Unos apagados y otros tratando de ver la luz de ese sueño. Pero fíjate que yo te quiero dejar con esto. El cuentecito del elefante. Tú sabes, cuando los elefantes son muy pequeños, pues no hay quien los aguante. Y los amarran con cadenas. ¿Verdad? Y los tienen ahí. Cuando son grandes, los sueltan. Ya el elefante no se mueve. Ya no hace nada. Se acostumbró. ¿Qué te quiero decir? La moraleja es: no te acostumbres a donde estás si estás en un lugar equivocado. Hay formas de salir. Estamos en el país de las oportunidades. Sale de la zona de confort. Eso para mí es importantísimo. Porque siempre podemos ir a un nivel mayor. Aún donde estés, que te parece que todo está bien, siempre podemos crecer. Siempre podemos aprender algo. Siempre podemos hacer cosas distintas. Siempre puedes entrar con una organización diferente. Puedes hacer cosas diferentes, pero reinvéntate. Yo digo que siempre hay que reinventarse. Así es. Ese yo creo que sería el mejor consejo que yo les puedo dejar. Reinvéntate, empieza sin miedo y atrévete a luchar por tu sueño. Amén. Ese sueño que hay que luchar. Así es, familia. Es como diría Get Real. Es todo eso. Es atreverte, es levantarte, es abrir los ojos, es ponerle corazón, es hacer lo que tienes que hacer como ella lo ha hecho durante todos estos años.
han escuchado su historia, una historia maravillosa, llena de inspiración y todavía a la edad que tiene sigue aportándole a la gente, ayudando a la gente, levantando a la gente. Creo que Dios te ha usado de forma especial todos estos años. Él es el que me da la fuerza, Él es el que me da el deseo de hacer, Amén. La pasión. Amén. El fuego. El fuego. Y Amén. eso es lo que nunca puedes perder. Busca qué es lo que te tiene, lo que te hace esa pasión para que eso sea lo que tú hagas. Amén. Ahí no vas a ver, ahora no vas a ver nada. Estás enamorado. Estás enamorado y queremos que también tú te enamores. Así que gracias por acompañarnos, mi querida Sonia. Gracias a ti por invitarme. Yo creo que, bueno, yo agarré la palabra, ya tú sabes. No. Pero gracias por esta entrevista. Te felicito. Primero que todo, primero por la familia tan bella que tienes. Gracias. Y eso para mí es muy importante. Y gracias por invitarme a tu casa. Así que, privilegio. Es un privilegio. No, gracias. Y fíjense que ahora mismo, si yo la tuviera más cerca, estuviese conmigo todas las semanas aquí compartiendo con ustedes, porque realmente ella, con todos los años, la experiencia que tiene en los medios, le digo que hay tanto en ese corazón para compartir que la quisiéramos tener al lado por mucho tiempo. Gracias, bueno, mi querida doctora Sonia Valdés. Gracias. Gracias, familia. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos y nos estamos viendo en las próximas semanas con Get Real con Gilbert Salazar. Bendiciones.